Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel. Ya estamos avanzando en el capítulo 9, la segunda parte del capítulo 9. Este es uno de los principales textos que tenemos del libro de Daniel. Y bueno, pues vamos a leer del 20 al 22. Nos quedamos en el 19 la semana pasada, pero vamos a ver qué dice 20, 21 y 22. Dice: aún estaba yo hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, presentando mi ruego delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el hombre al cual yo había visto en visión al principio, voló rápidamente y me tocó, como a la hora del sacrificio del atardecer. Vino y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he venido para iluminar tu entendimiento. Vamos a orar. Padre, que queremos poner en tus manos esta exposición de tu palabra, capítulo 9, segunda parte del libro de Daniel, del profeta Daniel. Y esta profecía que hoy vamos a ver, Señor, permite que podamos tener claridad al poder explicar, pero también que tengamos un corazón dispuesto a entender esta profecía del futuro. Creemos que es una situación que aún no pasa, pero que sucederá en un futuro. Ayúdanos, Señor, a discernir, a entender, a aplicarlo y atesorar esta palabra profética en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, recuerde el capítulo 9 de Daniel. La primera parte fue una parte de donde Daniel entendió que ya habían pasado 70 años que estaban cautivos. Estamos hablando de un Daniel de unos 80, 85, 90 años, y que la profecía decía que 70 años iban a estar cautivos y luego iban a regresar a su ciudad, a su país, a su tierra, ¿no? Entonces él se emocionó, pidió perdón por todo su pueblo, reconoció la situación de pecado, de idolatría, la situación de inmoralidad, la situación de rebeldía del corazón. Sabían los mandamientos y no quisieron obedecer. Entonces ahí está Daniel derramando su corazón, toda la parte hasta el versículo 1 al 19. Y bueno, ya entramos aquí al 20, dice: aún estaba yo hablando y orando, confesando mi pecado, el pecado de mi pueblo Israel, presentando mi ruego delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando ¿quién vino? Gabriel, ¿verdad? Entonces aquí es uno de los pocos pasajes donde se nos da el nombre de un ser angelical, o de un ser más bien celestial, de un ser celestial. Y en este caso es Gabriel. No le llama arcángel, no le llama querubín, no le llama ángel, ¿o sí? Nosotros le estamos diciendo ángel. Pero varón, cuando dice varón, estamos hablando de ángeles. Los ángeles o los seres celestiales, en un momento dado, los seres invisibles se pueden materializar y les podremos ver. ¿Se materializan los seres invisibles? Pues yo pienso que sí. Como en este caso, pues sí, ¿no? O sea, no es de que tú pienses, lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, pues ahí está Daniel, que se le está presentando Gabriel y lo está viendo. Dice: vino Gabriel, el hombre al cual yo hablo. El hombre, o sea, en sexo masculino, viene, y entonces, o más bien con apariencia masculina, y viene ahí, se le da el nombre de Gabriel. Dice: el hombre al cual yo había visto en visión al principio voló. Los ángeles tienen alas. Los ángeles tienen alas. ¿Según quién? Esos son, ¿qué son? Querubines. Los querubines de 4 alas, de 4 caras, con ruedas, etcétera. ¿Cómo se llaman? Querubines. Los serafines son los de Isaías capítulo 6.
6 alas y demás. Estamos hablando de ángeles. Por eso les dije, no dice que es un querubín, no dice que es un serafín. ¿No? Los ángeles no tienen alas. No, la Biblia no menciona que los ángeles tienen alas, pero dice que vuelan. ¿Sí o no? ¿Y solamente con alas se puede volar? Con capa también, ¿verdad? No tiene capa. Bueno, la Biblia no dice que los ángeles tengan alas, pero dice al hombre, el cual yo había visto en visión al principio, voló rápidamente y me tocó, como a la hora del sacrificio del atardecer. Obviamente, pues Daniel está en Babilonia, no hay sacrificios, no hay templo, está destruido, quemado, y están a miles de kilómetros de Jerusalén. Pero, bueno, él dice a la hora del sacrificio, porque identificaban ciertas horas para poder hacer así. 22, vino y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he venido para iluminar tu entendimiento. El ángel Gabriel viene a Daniel para explicar los eventos futuros, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Dónde más, según su experiencia bíblica, aparece Gabriel o el nombre de Gabriel? ¿Dónde más? El anunciamiento de los ángeles. El anunciamiento con María y con José, ¿verdad? Cuando ellos sueñan, ¿a quién fue el que les habló? Gabriel. Y aquí parece que sí dice ángel, ¿no? El ángel Gabriel. En Navidad. ¿Se acuerdan por Navidad, no? Gabriel. Pero básicamente que son los únicos casos que tenemos del nombre de Gabriel. ¿O sí o no? ¿Dónde más? ¿No? Aparece Gabriel. Entonces está interesante porque en la Biblia solamente aparecen 2 nombres. Nombres así como que usamos nosotros. Nombres. El de Gabriel y el de ¿quién? Y el de Miguel. Pero Miguel es arcángel y también se le llama como jefe de los ángeles. Arcjefe de los ángeles. Entonces, y está como que hay ciertas jerarquías, ¿no? Están los que están cerca de Dios, los serafines, seres de fuego, luego los querubines, los que están cerca, luego, ¿qué más? Los millones de ángeles, pero tenemos los 4 seres vivientes en Apocalipsis, tenemos los 24 ancianos, que creemos que son seres celestiales, creados por Dios, etcétera, y millones, ¿qué dice? De ángeles que hay. Entonces, ahí está interesante porque en toda la Biblia se mencionan solamente 2, Gabriel, que es un ángel, y Miguel, que es un arcángel. ¿Estamos? Bueno, entonces, está interesante porque en el capítulo 10 vamos a analizar algo también sobre los ángeles. Muy bien, aquí viene esta situación de la profecía. 23. Al principio de tus ruegos, dice Gabriel a Daniel, salió la palabra, y yo he venido para declarártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y comprende la visión. ¿Sale? Entonces, a ver, imagínate que estás orando, derramando tu corazón, confesando tus pecados, los pecados de la gente que quieres, y de repente viene un ángel y dice, yo he venido para declarar porque tú eres muy amado, Entiende pues la visión, dice, al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para declarártela. Entonces, desde el inicio que Daniel comienza a orar, salió esta palabra que él le va a dar, y dice, inmediatamente que tú comenzaste a orar, yo me fui enviado para darte una palabra. ¿Por qué? Porque tú eres muy amado. ¿Le gustaría que le dijeran así? ¿O ha escuchado estas voces cuando ora? ¿O ha escuchado la voz de Dios cuando le dice a usted que es amado? ¿Es especial para Dios o no? ¿No? No se la cree. 24. Ahora sí, ¿qué es lo que la palabra, después de la oración, qué le dijeron a Daniel? ¿Qué le dice Gabriel, que es un ángel, a Daniel, que es un judío que está en Babilonia? ¿Estamos de acuerdo? Dice, 70 semanas
están determinadas sobre tu pueblo. ¿Quién es el pueblo? ¿El pueblo de quién? De Daniel. De Daniel. Tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Jerusalén, ¿sale? Para terminar, ahí hay 6 conceptos. Terminar con la transgresión, acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Más o menos, ¿qué idea le da? Bueno, tenemos aquí, en primer lugar, 70 semanas. Usted puede decir 70 semanas de 7 días. ¿Cuántos días son? 7 por 7, 490 días. ¿Verdad? 490 días, ¿cuántos años? Un año y cacho, sí. 365 más para llegarle a 490, ¿sale? Pero, ¿qué características entonces podemos ver aquí en esta situación de 70 semanas? ¿Cómo podemos identificar si son semanas de años o de siglos o de días? Estamos hablando de términos o de una literatura profética, apocalíptica, una literatura especial que tiene mucho simbolismo. Pero, ¿qué estamos hablando aquí? Vamos a ver, ¿alguien tiene rápidamente Levítico 25:8? Levítico 25:8, para aclarar nada más este asunto. Levítico 25:8. ¿Alguien lo tiene? Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser de 49 años. Muy bien, entonces, sí hay un concepto de semanas de años en la Biblia. Sí hay un concepto donde se manejan semanas de años, ¿vale? Ahora, no solamente Levítico, sino hay otros pasajes que nos hablan acerca del castigo, por ejemplo, de los que no quisieron obedecer a Dios o fueron idólatras en el desierto. Dice que 40 años estarían en el desierto, ¿no? Como 40 días, o más bien 40 años, uno por cada día de los que ellos fueron rebeldes. Tenían 40 días de haber salido de Egipto y estaban en el desierto y ahí fueron idólatras, hicieron un becerro y demás. Tenían 40 días, entonces Dios les castigó un año. Un día por año, ¿sí? Un día por año. Pero tenemos días por año, semanas semanas de años, que se le llama, y bueno, existe este concepto. ¿A qué es lo que voy? 70 semanas aquí en Daniel capítulo 9, 24, son semanas de años. Ahora, si son semanas, ¿una semana de cuántos años? 49. No, ¿una semana de cuántos años? 7 años, ¿sale? Una semana ahora sí, son 70 por 7 años, 490 años. Es la profecía de Daniel, ¿sale? Hasta ahí estamos, 490 años. Muy bien. Entonces, dice, 70 semanas están determinadas. 70 semanas están determinadas para Israel, para Jerusalén. Por eso se dice que en las profecías, o todo lo que pasa en Israel, en Jerusalén, tiene que ver con profecía bíblica, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el fin del mundo, tiene que ver con la segunda venida de Cristo, todo lo que pasa allá, en Israel, Jerusalén. Usted escuche, vea noticias de lo que está sucediendo allá, y cuando haya alarma, cuando haya guerra, cuando haya invasión y todo lo que está pasando, ¿verdad? Allá, ya está, pero todavía falta. Entonces, tenemos ahí una situación. Pero están decretadas 490 años para Jerusalén y para Israel. Para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, Jesucristo en parte vino a cumplir esa profecía y esos seis aspectos. Expiar la iniquidad,
traer justicia eterna. Jesucristo es el que trae todo eso, sella la visión, ya después de Apocalipsis no hay más, y la profecía, y para ungir el lugar santísimo, y todo esto habla de lo espiritual que hizo Jesucristo, pero literal que sucederá, pero lo espiritual y simbólico que sucedió en la primera venida, y el cumplimiento literal y completo que sucederá en la segunda venida. Pero bueno, esas 70 semanas, Ajá. ¿a partir de cuándo? Muy bien, Pili. Hay que seguir leyendo, ¿sale? ¿Sale? 70 semanas de años, profecía para Israel y para Jerusalén. Pero vamos despacio. ¿Estamos claros? ¿Hasta aquí hay alguna duda? 70 semanas de años. Las 6 cosas que se tienen que cumplir, o sea, y están decretadas para Israel y para Jerusalén. Y luego, las 6 cosas que se han de cumplir, se cumplen en la primera venida de forma espiritual, simbólica, porque ya lo estamos viviendo nosotros, pero se han de cumplir en su segunda venida de una manera plena, se llama, ¿sale? Sigamos leyendo para contestar la pregunta de Pili. Sí. Muy bien. 25. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, ¿cuántas semanas? 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas son? 62 más 7, 69. Nos falta uno para los 70. Muy bien, 69, estamos hablando, dice, conoce pues y entiende. Si tienen otra Biblia, por ahí ayúdenme, porque eso ayuda mucho para interpretar. Conoce más bien otra versión. Conoce pues y entiende que desde cuándo? Desde la salida. La salida de la palabra, o cuando se decreta, de la orden, dice alguna versión por ahí, la orden para restaurar o para construir Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Vale? ¿Por qué decimos que son semanas de años? Bueno, entonces tenemos el decreto de Artajerjes 445 a.C. Un rey persa que emite un decreto para restaurar. Darío y Ciro emiten unos decretos persas, pero para construir el templo con Esdras y Nehemías, etc. Bueno, más bien con Esdras. Pero Artajerjes da el decreto para construir la ciudad o reconstruir la ciudad. Y la profecía habla de la ciudad. Ahora, inicia el decreto de Artajerjes en el 445 a.C., ahí con Nehemías capítulo 2. Y esto da 69 semanas. Dice que son, ¿cuántas semanas? 7 semanas y 62 semanas. 69 semanas por 7 nos da 483. Del 445 al 483 ya se hicieron las cuentas y nos lleva ¿a dónde? Caro, tú que ya llevaste escatología. Eres la única que puede defender a todo el grupo de escatología, a todo el diplomado. A ver, ¿en qué? Y todavía pongo una imagen ahí para. Sí, ¿no? ¿Será que está en la entrada triunfal? Sí. En la entrada triunfal, una semana antes de morir el Mesías, se cumplen 483 años desde el decreto de Artajerjes, el persa, hasta la entrada triunfal, son 483 años. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas semanas llevamos ahí, Pili? 69. ¿Y la profecía de cuántas semanas es? 70. Muy bien. 70 semanas. Daniel habla de la profecía de las 70 semanas. Muy bien. Y dice, y 2 semanas. Y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Bueno, pues ahí tenemos la primera situación.
volverá a ser edificada ¿quién? La ciudad, con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. En el tiempo que está escribiendo Daniel la profecía, la ciudad no es edificada todavía, va a ser edificada con Nehemías, después va a ser destruida. Bueno, destruida porque bueno, se le llama también el templo, el segundo templo, que es el templo de Herodes, en el tiempo de Jesús, pero va a ser destruida ¿en qué año? En el 70. En el año 70 por el Imperio Romano, a tal grado que el templo de Salomón fue destruido, que no existe a la fecha, ¿sí? No existe, fue destruido en el año 70. Los judíos fueron esparcidos a todo el mundo, se eliminó la nación de Israel hasta el año 1948, nuevamente después de la Segunda Guerra Mundial, se restaura como nación, la reconoce la ONU, reconoce a Israel nuevamente como país y es lo que tenemos ahora, que es Israel. ¿Estamos? Muy bien, bueno, pero a veces tenemos que tomar algunos asuntos de historia. A veces tenemos que checar aquí lo que dice la Biblia y bueno, aquí estamos. Pero el punto aquí es que hasta aquí llevamos 69 años y que es del decreto de Artajerjes hasta la entrada triunfal. Habrá 7 semanas y 2 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y muro. ¿Sale? ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué más dice la profecía? ¿Dónde quedó la otra semana? ¿Cómo está? ¿Qué va a pasar? Porque si estamos hablando de una profecía que sucederá en el futuro, pues de la entrada triunfal a la fecha ya van más de 2000 años. Entonces, ¿qué pasó con las semanas de años? Dice versículo 26. Después de las 62 semanas, el Mesías será quitado. ¿Sale? ¿De qué Mesías estamos hablando? De Jesucristo. Estamos hablando del 600 antes de Cristo. 600 años antes de Cristo dice que el Mesías será muerto. ¿Qué dice la versión? ¿El Mesías qué? ¿Alguien que tenga Biblia? ¿Dónde hay Biblia? Dice 26. Después de las 62 semanas. NTV. Ajá. Dice, después de este periodo de 62 conjuntos de 7, Sí. matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Matarán al ungido. Matarán, ¿qué significa? ¿Quién es el ungido? El Mesías. Sí, distinguen esa diferencia. En hebreo, el hebreo es Mesías, el Mesías, en hebreo. En griego, ¿cómo es? El Mesías, el Cristo. Y en español, ¿cómo se traducen esas dos palabras? El ungido. Hay muchos ungidos, solamente hay uno que es el ungido. ¿Sí? Puede haber muchos aspectos que se han declarado como Mesías, pero hay solamente un Mesías. Será quitado y no tendrá nada. ¿Hasta ahí estamos? Ahora, ¿después de qué período? De las 62 semanas, o sea, de las 69 semanas, después de la entrada triunfal, se le quitará la vida al Mesías, se le quitará la vida al ungido, y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. ¡Qué profecía tenemos aquí! Tenemos que ir poco a poco, tenemos que ir desglosando los términos, tenemos que ir viendo lo que Daniel, ¿quién le está diciendo esto? Gabriel le está diciendo a Daniel. Gabriel le está diciendo a Daniel que esto sucederá. Entonces, ¿se le quitará la vida al Mesías? No tenemos problema por eso, porque después de la entrada triunfal, pues Jesús murió. ¿Sale? Se le quitó la vida, dice, parece que no tendrá nada, como si hubiera fracasado, como si no hubiera servido de nada. ¿Sí? Aparentemente
aparentemente Jesús vino a salvar al mundo, pero fue llevado a una cruz y lo mataron. Parece que Satanás había vencido, parece que el imperio romano había ejercido todo su poder y el imperio religioso de los fariseos habían ganado. Parecía que no había logrado nada Jesucristo en 33 años, ¿verdad? Por eso dice, como si nada será quitado y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir, el pueblo de un gobernante, esta parte es interesante. ¿Cómo dice la NTV? Así dice. El 26, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. Surgirá un gobernante. Ahora este gobernante tiene dos aplicaciones proféticas o dos cumplimientos proféticos. ¿Sale? Un cumplimiento en el año 70, el general Tito, hijo de Vespasiano, el emperador, va y destruye la ciudad. Estamos hablando del Imperio Romano. Y dice, un príncipe que ha de venir, pero también simboliza y representa a un líder mundial en el futuro. Vamos a ver qué más dice la profecía. Con cataclismo, dice el gobernante que ha de venir, destruirá la ciudad de santuario. Es histórico, en el año 70 destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, fueron esparcidos, no quedó nada de judíos en todo el mundo. Se conoce como los judíos errantes, los judíos que están en todo el mundo, esparcidos. Muchos se han quedado en todos los países donde llegaron y muchos han regresado ahora a Israel. Pero tenemos ahí, con cataclismo será su fin y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Jesucristo muere en el 33 y en el 70 la ciudad y el templo son destruidos. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, pero todavía sigue la profecía. Van 69 semanas. Si los días son seguiditos y los años son seguiditos, se supone que después de la entrada triunfal se tiene que contar 7 años, ¿no? Y es la semana 70. Sería la semana 70. Pero aquí ya se fue hasta el año 70. Y estábamos en el 33 que murió. Pero ya se fue hasta la 70. Dice un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuándo sucedió? Del 33 que murió Jesús al 70, ¿cuántos años son? 70 menos 33. 37 o 38. 37 o 38. Ya no es una semana de 7 años, ¿verdad? Está interesante esto. Ya está interesante, ¿por qué? Porque entonces necesitamos explicar dónde quedó la otra semana. ¿Dónde quedó la bolita? ¿No? ¿Dónde está la semana 70? Se supone que es corrido, entonces ya no es corrido. Eliminamos esa teoría, no es corridito, porque fíjate lo que dice el 27. Por una semana, ¿ya vieron? Por una semana, él. ¿Quién es él? El gobernante que ha de venir, no el ungido. ¿Sí? Él confirmará un pacto con muchos. ¿Quién hará un pacto? El gobernante que ha de venir. Y en la mitad de la semana, ¿cuántos años tiene una semana? 7. ¿Cuánto es la mitad? 3 años y medio. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí hay luz, aquí hay sabiduría. Sacrificio y ofrenda, ¿de dónde? ¿De dónde hará cesar el sacrificio y la ofrenda? Si se destruyó en el año 70, no hay templo. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De dónde se hace el sacrificio y dónde se lleva la ofrenda? Al templo. El templo no existe. No existe. Estamos hablando de una profecía futura. El templo debe de existir. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre este desolador.
Muy bien, ahora tenemos un aspecto aquí que le llamamos paréntesis. Hay un paréntesis. O la era de la iglesia, o la era cristiana. ¿Qué significa paréntesis? Semana 69, se abre, se detiene la profecía, se abre un paréntesis. ¿Hacia quién? La era del Espíritu Santo, la era de la iglesia, el paréntesis de lo que nosotros estamos viviendo ahorita. ¿Por qué decimos que hay un paréntesis actualmente? ¿De dónde lo sacamos? ¿De dónde sacamos que puede haber un paréntesis y un espacio entre una profecía y otra? O podemos decir, hay miles de años en una misma profecía, que se cumple parcialmente una profecía y luego termina de cumplirse miles de años después. ¿Dónde, cómo y cuándo? A ver, entonces, primero, el paréntesis. Ya se me fue Carol. A ver, Adrián, tú eres el segundo de la clase de escatología. Adrián y Gina. ¿Gina también vamos a escatología? Ah, sí, Gina también. A ver, estamos hablando entonces de un paréntesis. Platíquenos un poquito sobre qué significa eso de un paréntesis. Bíblicamente, ¿cómo sostenemos que puede existir un paréntesis? ¿Y por qué decimos la era de la iglesia, la era de los gentiles, la era del Espíritu Santo, y que ahorita estamos viviendo ese paréntesis de años, miles? Adrián. Hay un versículo en Romanos. Romanos es 11:26. A ver, vamos a Romanos 11:26. Romanos 11, vamos a ver que por qué desde la semana 69 no está seguidito el asunto, sino que hay un paréntesis y que todavía no comienza la semana 70, que es en el futuro. ¿Cuándo comenzará? Cuando aquel príncipe que venga haga un pacto por una semana, por 7 años, ¿sale? Entonces decimos, hay un paréntesis ahora. ¿Qué dice Romanos 11:26? Dice, y entonces todo Israel será salvo, como dicen las escrituras. No, 25, entonces. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan. Ok, tenemos un misterio en el Nuevo Testamento. Hay un misterio para los judíos y para los gentiles. Dice, quiero que entiendan, dice el apóstol Pablo, quiero que entiendan este misterio. ¿Cuál es el misterio? Dice, parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Muy bien. Dice, ¿cómo están los judíos ahora? ¿Los judíos ahorita creen en Jesucristo? Están cegados, está duro su corazón, son incrédulos, no creyeron en el Mesías que habría de venir, ¿sí? Su corazón está endurecido. Dice que el pueblo de Dios es incrédulo, o sea, los judíos son incrédulos en parte. Dice, hay un endurecimiento de su corazón en parte. ¿Sale? ¿Hasta cuándo? Hasta que la plenitud de los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? O sea, todos los gentiles que tengan que ser salvos, vengan al arrepentimiento y al conocimiento de Jesucristo. Una vez que Dios determina que ya todos los gentiles que habrían de ser salvos llegaron a su punto de salvación, ¿qué sigue el 26? Y el 26 dice, y entonces todo Israel será salvo. Y entonces todo Israel será salvo. Se cierra el paréntesis. ¿Se acuerdan el milenio? Que hemos tratado el asunto del milenio, los 1000 años que Jesús establece su reino aquí en la tierra. Que dijimos cuál es el propósito de esos 1000 años. Porque la iglesia se va, la iglesia es arrebatada y quedan solamente los que no tienen al Espíritu Santo, los judíos entre ellos, porque no creyeron. Millones de judíos se quedaron y el milenio es el trato que Dios va a tener para el pueblo de Israel, para que vengan a los pies de Jesucristo. La salvación para judíos y para gentiles solamente es a través de Jesucristo. No hay una salvación especial, no es el pueblo de Dios, Israel, y por ser el pueblo ya es salvo. No,
tienen que creer, arrepentirse de sus pecados, creer en el Mesías prometido llamado Jesucristo. Y así es como nosotros debemos identificar. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Y ahí vemos entonces una situación de un paréntesis donde entendemos que hay un espacio que Dios está dejando para la salvación. Hasta que todos los gentiles entren, ya después el pueblo de Israel. Bueno, ¿qué más acerca la última semana de 7 años? El príncipe que habrá de venir hará un pacto. Y la última semana, pues la última semana está llena de temas interesantes de escatología. La última semana, la semana 70, comienza con un pacto de 7 años, un pacto de paz, que el anticristo, un líder político religioso, hará, y obviamente con todos, un líder político, un líder de un país, con todos sus aliados, hará un pacto con Israel y todos sus aliados por 7 años. Entonces los primeros 3 años y medio es un tiempo de paz, pero es un tiempo donde se le otorgará a este líder todo el poder, toda la autoridad, todo el dinero, toda la religión, todo el aspecto del conocimiento, tecnología, toda la situación. Se le entregará por 3 años y medio. Él se armará de todo eso, de poder y de todo un equipo. Pero ¿quién es él? ¿Cómo le llamamos nosotros los cristianos? El anticristo o la bestia, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos a este anticristo que a los 3 años y medio dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda y dirá, o sea, ya tiene que estar el templo para esta época, y dirá, ustedes me tienen que adorar a mí, que es la intención de Satanás en todo el tiempo de su creación, querer desde su caída, querer ser igual a Dios, querer que le adoren como Dios. Es un imitador, es un mentiroso y demás, que todo el tiempo, todos los milenios ha intentado que la humanidad se voltee y le adore a Él y no al único Dios verdadero. Pero bueno, tenemos, a ver, en Isaías, a ver, esgrima, a ver si muy conocedores. Isaías, hay un pasaje que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, abrió el rollo y comenzó a leerlo y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, salud a los enfermos, etc. ¿Sí? A ver, ¿ya lo están buscando? ¿Tienen Biblia? ¿No tienen Biblia? No están viendo. Isaías, libertad a los cautivos. ¿Qué es Isaías? 60 o 62, 61, 62, 63. ¿Sí tiene 60 capítulos? Isaías. 66. Isaías 63. ¿Qué es ¿No tiene una Biblia de estudio de referencias cruzadas donde puede leer ese pasaje y lo manda para allá? Isaías 63, me parece. 61:1. 61:1. ¿Qué dice? El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Qué versículo es ese? 61. No, 1. Okay, ¿el 2? El 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Hasta ahí. Fíjate, el versículo 2 de Isaías 61, versículo 2, habla de la primera venida de Jesús. Y Jesús está leyendo el rollo, y cuando está a punto de continuar leyendo el versículo 2, se detiene y lo cierra. Y todos se le quedan viendo y dice Jesús, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. ¡Wow! O sea, él mismo se identifica como el Mesías que ha de traer libertad a todo aquel que quiera. Y fíjate, cerró el rollo y no leyó la segunda parte del versículo 2, porque
que vino la primera venida, pero la segunda parte del versículo 2 es la venganza, el día de venganza, La venganza de Dios nuestro a consolar a todos los el día de venganza. Ahora, ¿cuál es el día de la venganza de Dios? Segunda venida. En un versículo tenemos una separación de 2000 años. De 2000 años. Entonces, está interesante toda esta situación de cómo podemos ir interpretando poco a poco estas profecías. Creía que me iba a dar tiempo de explicarles ese cuadro, no me dio tiempo, es mucho, es mucho, pero el punto es que podamos entender qué es la semana 70 de Daniel, qué hay en la semana 70 de Daniel. Lo vamos a ver, yo creo que el próximo miércoles, ¿no? Para que quede bien claro. Muy bien, preguntas acerca de la profecía de las 70 semanas de Daniel. A ver, ahora sí, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo termina? A la mitad, el Mesías, el decreto. Hay que ver otras versiones. Tal vez esta versión no nos está ayudando mucho. La 2015, Reina Valera actualizada 2015. Vamos a buscar otra versión, pero preguntas. Dígame, ¿está sencillo o es muy complicado? Laura y Fernanda, ¿está sencillo o está muy, así que yo no le entendí nada? No, así de plano, ¿en cero? Está como regal. ¿Cómo qué? Por los años, me confundo con los años con las semanas. Ok, semanas de años. ¿Alguien más cómo ve? ¿Es sencillo, complicado, lo podemos hacer de una manera distinta, dedicarle más tiempo, voy muy rápido para hablar sobre esta profecía? Porque es una profecía, pues obviamente muy relevante para nuestra época. Todo lo que vamos a ver aquí es el arrebatamiento de la iglesia, los 7 sellos, las 7 trompetas, 7 copas, segunda venida de Cristo y demás. Todo esto está en la semana 70 de Daniel. Obviamente no lo dice aquí, son otros pasajes en Apocalipsis y demás, pero lo que contiene la semana 70. ¿Tach? ¿Algo? ¿Alguien más? ¿Qué piensa? ¿Cómo ve? ¿Pili, se te hizo complicado? Como ya en algunas prédicas o en algunos ¿Estudios? de otros profetas había comentado eso, ya, Más o menos estás familiarizada. No está tan en cero, tan en blanco. Margarita. También sí, ya de la semana 70 pues ya se habla más o menos No estás tan perdida, más o menos. Eliana ahí. Igual no estoy tan perdida porque también en el estudio de Isaías se menciona. Sí, el milenio. De repente me enredo en las semanas, entonces, pero Sí. sí, alcanza a comprender. Adrián. Sí, ahí esta parte de poder repasar un poquito en historia cuándo fue el decreto del rey Artajerjes, Sí. para que se den las 69 semanas hasta que nuestro Señor Jesucristo, el ungido, Sí. en la entrada triunfal, se cumplieron las 69 semanas. Sí. De la profecía que estamos viendo de Daniel, 69 ya se cumplieron. Y ahorita estamos viviendo un paréntesis. Sí, paréntesis. ¿Para qué? Para que todos los no judíos podamos ser salvos. Hasta que llegue la plenitud de los gentiles, dice Romanos 11, 26. Y después, todo Israel. Después de que todos los gentiles hayan entrado, entonces viene la segunda venida de Cristo y luego todo Israel será salvo. Pues obviamente el todo no son todos exactamente todos, pero la gran mayoría del pueblo de Israel creerá en el Y Mesías. haciendo cuentas, más o menos fue como en el 450 antes de Cristo, cuando se dio el decreto por el rey Artajerjes. Estamos hablando que son 450 años más 33 del Señor Jesucristo, son los 483 años. Sí, más o menos ahí, porque hay que contar los años bisiestos, hay que contar ahí ciertas cosas del tiempo, o años, ¿cómo se le llama? Lunares y solares, cuando se cambia el calendario.
a 365, si eran 360, ¿no? Pero tener ese dato bien checado, ¿no? Sí, A partir sí, sí. del decreto. Así como se los di, ya obviamente está investigado y demás, pero sí, si alguien tiene dudas, métase más al respecto. Bueno, hasta ahí. ¿No hay preguntas, comentarios? Bueno, ni modo. Esto me apasiona a mí. Nada más. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo donde nos permites continuar el estudio de la profecía de Daniel. Gracias porque poco a poco nos das entendimiento, luz. Ayúdanos a interesarnos más, Señor, por los acontecimientos del futuro y lo que tú has dejado escrito para poder interpretarlo correctamente. Que esto nos ayude y nos sirva para, Señor, amarte más a ti, que nos sirva para ser edificados en la fe, fortalecidos en la fe, de saber que tú un día vas a emitir tu juicio, vas a venir y vas a poner orden